Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, grandioso que se sigan sumando a todas estas charlas que se van a dar durante toda esta tarde. Y ya nos metimos, muy bien, perfecto. Y ahora que se van acomodando todos, pueden venir acá hacia adelante, sí, tranquilamente. Aquellos que quieran sentarse en la alfombra, no hay ningún problema. Se pueden acomodar más para acá. Esta parte esta tarde, qué bárbaro, te felicito, gracias. Toda esta tarde la vamos a pasar muy juntos, ¿sí? En esta sala, desarrollando las distintas temáticas en una agenda totalmente completa. Y vamos a continuar, les presento a Gabriela Baniato, que va a estar hablándonos acerca de la ciudad sin reglas, riesgo de revolución. Este panel va a estar buenísimo. Así que te lo cedo, Gaby. Bueno, muchísimas gracias. Un honor para mí estar moderando este panel. Yo soy Gabriela Baniato, soy coordinadora de legales de la ONG Bitcoin Argentina. Y junto a mí tengo a Sofía Geyer, que es consultora en innovación y neurociencias, fundadora de The Human Lab Consulting, es directora científica de habilidades en PinData y cofundadora del Laboratorio de Tecnologías Éticas para América Latina. Es especialista en neurociencias e innovación, trabaja en proyectos que usan la IA para potenciar el pensamiento crítico y mapear riesgos cognitivos, en colaboración con el Centro de Ética de Stanford. Así que nada, muchas gracias. Y también tengo a Martina Nucitelli. Ella es abogada especialista en tecnología, inteligencia artificial y transformación digital en el sector público. Actualmente se desempeña como gerente de implementación de inteligencia artificial en la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, donde lidera proyectos de innovación y gobernanza de datos. Es líder del sector público en el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA, del cual yo hice el posgrado, así que también muy bienvenida. Bueno, y voy a empezar con Sofía, preguntándole un poco desde tu trabajo, ¿no?, en The Human Lab, ¿qué descubrimientos hicieron al mapear habilidades como pensamiento crítico frente a la automatización, ¿no? Cómo la IA bien diseñada puede potenciar en lugar de erosionar esas capacidades humanas. Vamos con toda, nos metimos directo en el tenemos media hora. Meollo de la cuestión. A ver, arranquemos por el principio. Me imagino que la mayoría de ustedes les ha pasado que usan una aplicación, puede ser un e-commerce, y vieron que todo lo que es UX, usabilidad en cualquier aplicación, está diseñado para que sea fácil. Está diseñado para que ustedes no tengan que usar mucha carga cognitiva para tomar una decisión de compra. Históricamente el problema fue que muchas de las tecnologías nosotros las diseñamos de una manera en que queremos que la gente haga cosas rápido y que no le insuman muchas capacidades cognitivas. De hecho, hasta apelábamos a lo que Daniel Kahneman, si lo escucharon hablar, el padre de la economía del comportamiento, psicólogo que ganó el premio Nobel de la Economía, cuando él habla del sistema 1 y sistema 2, como esta parte más racional del ser humano y la parte más irracional. Todas las tecnologías las fuimos diseñando para eso un poco. Ahora, ¿qué pasó con el auge de inteligencia artificial? Las tecnologías que hoy usamos son tecnologías de procesamiento de información, ¿no? No me voy a meter en el back técnico porque hay acá muchas charlas de eso. Yo me quiero meter en la interfase, lo que pasa entre lo que nosotros usamos y nuestro cerebro. Estas tecnologías, nosotros sin querer, fuimos con el mismo, como la inercia de antes de hay que diseñarlas para pensar rápido. Sin embargo, hoy en día la mayoría de ustedes está tomando muchas decisiones con chats de cualquier tipo de asistentes conversacionales, de todo tipo, clase y color. ¿Qué empezó a pasar entonces? De repente, la forma que diseñamos tecnología, que era para pensar rápido, no nos está sirviendo para lo que necesitamos ahora. Hay un estudio, yo este año hice el Fellowship Eisenhower, estuve 6 semanas en 10 ciudades de Estados Unidos haciendo entrevistas a muchos especialistas de ética, inteligencia artificial y cognición humana. Hay un estudio del Media Lab del MIT que lo que muestra es, si yo quiero que una persona desarrolle más pensamiento crítico, entonces lo que midieron es esto. A una persona le ponían dilemas éticos, por ejemplo, o dilemas que no era que tenían falacias o que tenían diferencias lógicas. Al grupo le mostraban el dilema en problema escrito y abajo le ponían esto no es lógico, por esto y esto. Al otro grupo, en vez de decírselo, le ponían este texto. ¿Vos en dónde creés que no es lógico o hay un error de lógica? ¿Cuál de los dos grupos creen
que después desarrolla mejor pensamiento crítico? ¿Al que le dicen cuando no es lógico o al que solo le preguntan? Al que dice, a ver, el que dicen que no es lógico, levante la mano. ¿O al que le preguntan? Método socrático. No es nada nuevo. Bueno, si lo empezamos a pensar, nosotros esta investigación en mi consultora, estamos trabajando con una empresa de tecnología muy grande que está, por ejemplo, incorporando muchos chatbots internos para los empleados. Lo que nos empezamos a dar cuenta es, si yo quiero diseñar una tecnología que te ayude a pensar y no que te haga un ahorro cognitivo, la tenemos que diseñar de esta manera, en donde en vez de hacerte el carrito de compras rápido, yo tengo que ayudar a tu sistema 2. Tengo que hacer que haga solo preguntas y que no dé recomendaciones. Tengo que tener mucho cuidado que no haga el famoso NAT, de economía del comportamiento, hacia una decisión. Lo bueno es que están habiendo investigaciones y nos podemos apoyar en eso. Perdón, hice toda la explicación, pero ahí es donde estamos trabajando bien en concreto sobre eso. Y hay mucha oportunidad. Hiper interesante igual lo que estás contando, una muy buena presentación. Y ahí voy a pasar a Martina, que le voy a preguntar, ¿qué sectores laborales crees que están sintiendo más fuerza con el impacto de la IA? Y si hay ejemplos de tecnología que haya creado más oportunidades que reemplazo, ¿no? Siempre está esto de la IA nos va a reemplazar, nos va a dejar sin trabajo a todos. Bien, bueno. Por mi parte, nosotros trabajamos con el Laboratorio de Inteligencia Artificial y también con la Procuración General de la Ciudad, con diferentes organismos de distintas áreas, tanto del sector público como privado, e indagamos sobre los diferentes roles y tareas que llevan adelante. En estas conversaciones surge, por un lado, un gran positivismo con respecto al uso de inteligencia artificial en los procesos de la organización, pero así también surgen ciertos miedos o inquietudes. Y el principal o el más recurrente suele ser cómo va a afectar esto a los puestos laborales o la dinámica organizacional. En línea con eso, nosotros creemos que una de las áreas en las que más impacto se ha visto de la inteligencia artificial en el desarrollo de las tareas suelen ser las áreas que tienen una carga más bien administrativa, en donde se ven tareas repetitivas, rutinarias, que tienen que ver con quizá la gestión documental, la recepción, clasificación y archivo de documentación. Esas son las áreas en donde podemos encontrar más oportunidades de aplicación de herramientas de inteligencia artificial que permitan automatizar esos procesos y mejorar la performance de esa tarea. Sin embargo, aplicar IA en estos procesos no significa reemplazar el puesto laboral, sino que lo que va a producir dentro de la organización es esa necesidad de repensar, de volver a diseñar el rol de esa relación laboral, porque a partir de la automatización de ese proceso, capaz vamos a tener cambios muy significativos, como puede ser que una tarea que puede llegar a ser la redacción o la revisión de un documento que antes nos podía llevar quizá horas, a partir de la aplicación de inteligencia artificial y de su automatización, pasa a llevar quizá minutos. Entonces eso significa que la fuerza laboral de esa persona se puede destinar a tareas más productivas y en donde le pueda dedicar más valor. Ese valor humano se desplaza a tareas como la creación, la supervisión, la auditación de estos sistemas algorítmicos. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades de uso y que, por el contrario, y lejos de significar un reemplazo de los puestos laborales, invitan a las organizaciones a repensar esa lógica organizacional de forma tal que las personas puedan trabajar en esa relación de coworking con la IA, potenciando sus habilidades. Básicamente hacerlo más eficiente, no a reemplazarlo, sino a mejorar su trabajo, ¿no? Y que se encargue de otro tipo de tareas, pero siempre dijiste una palabra clave que es la supervisión. Y ahí voy a pasar de vuelta a Sofía para preguntarle ¿qué tipo de riesgos cognitivos o éticos aparecen cuando la IA se integra sin control, ¿no? En procesos laborales? Sé que están viendo una metodología con eso, si nos querés contar un poquito. Mira, haciendo un paso atrás, yo ahora cuando hice esta investigación, me dediqué solo 6 semanas, todos estos estudios, a entender si hacemos más ético el tema de inteligencia artificial, ¿cómo lo hacemos? Porque entendamos que hoy en día lo que está sucediendo con el tema de ética es que tenemos muy buena información, muy buenos reportes, muy buenas entidades que generan conocimiento. Sin embargo, y perdón por el desafío que les voy a hacer, muchas veces corren el riesgo de ser PDFs que quedan en un lugar y no se aplican. Yo hace 10 años trabajo en realidad más directo en las áreas de innovación. Estoy en donde
pensamos una herramienta del día cero con las empresas grandes. Sí. Y las empresas grandes, que son las que generan, querramos o no, la mayoría de los servicios y productos que consumimos. Entonces yo lo que empecé a entender es que si hablamos de ética, puedo dejar perdón ahí, hay tres cosas. Nosotros tenemos que entender este problema en tres niveles. Está el aspecto regulatorio, el aspecto más abstracto, que la conversación por ahí se da en el ámbito de políticas públicas, pero hay un segundo nivel, que es el que yo más estoy trabajando, que es la organización, la cultura organizacional, el proceso de toma de decisiones de cada tecnología y cada producto que se desarrolla. Yo ocupo un puesto corporativo en una empresa alemana química muy grande, entonces lo viví desde adentro de esas conversaciones. La cultura organizacional, toma de decisiones, liderazgo. Y el nivel 3, que son las habilidades de las personas. Porque cuando hablamos de ética, a veces no es solo ética. La directora del Laboratorio de Ética Aplicada de Georgetown me decía, no es solo ética, pensá que a veces es pensamiento crítico y pensamiento sistémico. A veces las personas no terminan de entender por rapidez que impactan a todas estas personas en todos estos horizontes de tiempo. Entonces, con esa clasificación que les dije, yo hoy estoy trabajando en los niveles 2 y 3. En el nivel 2, el Laboratorio de Tecnologías Éticas, que fue el que yo ahora presenté como mi proyecto que estamos haciendo, con el Departamento de Ética, el McCoy y Ethics Family Center de Stanford. Manuela Traver-Blaghini es una investigadora que lo que desarrollaron es todo un toolkit de ética que se simula, lo hicieron con la Design School de Stanford. ¿Escucharon hablar de Design Thinking? Todas las herramientas de innovación. Son todas las herramientas que usamos cuando nosotros diseñamos, en realidad, cualquier cosa de innovación. La D-School de allá es como la pionera que desarrolla estas metodologías. Este centro se juntó con ellos y dijeron, si queremos aplicar ética directo en el proceso de creación, tiene que ser algo más parecido al idioma que usan las personas de tecnología y en la forma habitual que hacen las personas de tecnología. Entonces diseñaron todo un toolkit de ejercicios para que cuando yo pienso un proyecto de cero, voy atravesando con esos ejercicios, mapeando todos los riesgos y todas las planes de mitigación que voy a hacer. Eso es lo que estamos trabajando con la investigadora de allá, de Manuela, que lo estamos traduciendo al español y haciendo la adaptación cultural para el uso en la América Latina. Ahora lo estamos testeando, les voy a dar un ejemplo me gusta que aterricemos práctico. Tenemos una empresa que está lanzando un chatbot para empleados. Lo vamos a hacer ahí, vamos a mapear todas las personas que impacta, todos los posibles riesgos. Y riesgos, acuérdense que hablamos de privacidad de datos, hablamos de equidad, hablamos de que cuando toco una decisión que es una decisión de la carrera de las personas, eso es una decisión crítica. Entonces, cuando vas mapeando, por ejemplo, pones todo lo que vas a hacer, vas mapeando bien dónde toca, mapeas los dilemas donde puedes tocar y después empezás a decir, bueno, listo, ¿cómo hacemos para que no lo genere? ¿Cómo mitigo ese riesgo y que Exacto. el residual sea muy chiquito? Tal cual. Y también al revés, porque yo creo que algo que nos pasa con la parte de ética, me lo dijeron en el World Economic Forum, que me junté. El equipo de ética en tecnologías, en realidad no se llama así, es Trustworthy Technologies. Tecnologías confiables. Porque lo que me dijeron es, no queremos usar la palabra ética para que no parezca que nosotros somos los que marcamos lo que está bien y lo que está mal. El norte es cómo usamos estas tecnologías, que además hoy es IA, se viene neurotecnología, ya están hablando de ética en el diseño de robótica, mucho más, pero me decían, queremos el norte que sea cómo lo usamos para resolver los problemas de la humanidad. Me gusta eso, agregarle esta palabra confianza, que es tan importante. Sí. Bueno, y ahí voy a pasar a Martina y le voy a preguntar, desde tu experiencia, ¿qué tan preparada ves a las organizaciones para hacerse cargo justamente de estos riesgos? La falta de conciencia, recursos, reglas claras, confianza, ahora vamos a suplantarlo por ética también. Está muy bien. Bueno, es variable. La verdad que las distintas organizaciones tienen distintos niveles de madurez. Hay algunas organizaciones que vienen y te dicen, quiero implementar IA, no sé dónde, no sé cómo, no sé por qué. Entonces ahí capaz lo primero que nos corresponde hacer es pensar en la tecnología como un medio para un fin y no como un fin en sí mismo.
Que el objetivo de aplicar inteligencia artificial en el marco de esa organización sea con un objetivo de aumentar las capacidades, aumentar la capacidad de respuesta. En el caso de la administración y la justicia, podría ser de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, de ser más eficaz, eficiente, transparente. Pero aplicar tecnología por aplicar nos lleva generalmente a casos de aplicación truncos o erróneos, en donde quizá expusimos datos, información, no se logró el resultado deseado y eso hizo que se desistiera de este proyecto de implementación. Entonces, por un lado, vamos a tener que mapear cuál es la necesidad, cuáles son los puntos de dolor que tiene la organización y cómo podemos aprovechar la tecnología para resolverlos. Y asimismo también evaluar cuál es el nivel de madurez que tiene la organización, el nivel de madurez digital. Esto, si la organización tiene la capacidad de comprender cuáles son los riesgos, las limitaciones que existen en la aplicación de esta tecnología, si tiene los recursos, si es algo que lo podemos pensar a largo plazo. Son todos diferentes variantes que vamos a tener que tener presentes para poder medir el grado de madurez de las organizaciones y, consecuentemente, organizar una estrategia responsable y confiable de implementación de herramientas como la inteligencia artificial. Asimismo, también tener presente todo lo que son las directrices de ética y de responsabilidad en su aplicación van a ser muy necesarias, más considerando que no tenemos lineamientos generales a nivel país, a nivel global. Todavía hay mucha discusión en cuanto a cómo se va a regular el uso de la inteligencia artificial. Entonces, es en ese lugar en donde, con más razón todavía, las organizaciones tienen que ser conscientes de esa situación, hacerse cargo y poder establecer cuáles van a ser los lineamientos éticos y de responsabilidad que van a regir ese proceso de transformación digital. Un poco es un proceso que ya está y la tecnología, todos la usamos, yo creo que todos los que estamos acá la usamos y que al día de hoy no debe haber alguna organización que pueda levantar la mano y decir con total certeza que ninguno de sus empleados utilizó o utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial para ejecutar algún proceso. Así que, con más razón, es de suma responsabilidad para las empresas poder establecer estas directrices, poder mapear estos procesos, identificando las oportunidades de aplicación y no recaer en esta lógica de aplicar inteligencia artificial por aplicar. También, volviendo al primer punto, el objetivo también tiene que ser profesionalizar a los recursos, poder generar esta lógica de perfiles híbridos a los que se está yendo, en donde el proceso de transformación digital ya no se rige por componentes estancos. La transformación digital no es exclusiva del área de sistemas ni exclusiva del área de gobierno, sino que va atravesando diferentes de esos lugares desde una lógica multidisciplinaria. Entonces, capaz tenemos abogados, contadores, estudiando estrategias de prompting, capaz tenemos funcionarios o tomadores de decisiones en las organizaciones con capacidades para diseñar y auditar flujos agénticos. Entonces, tener en cuenta esta nueva forma de organización laboral para poder ejecutar esta política de transformación de forma ética y segura. Sí, ahí qué importante dijiste no usar inteligencia artificial por usar. Yo que vengo más del mundo blockchain, más allá que cursé con ustedes ese posgrado, pasa eso. A veces es como quiero resolver un proyecto con blockchain, ¿por qué? Porque suena lindo. Y es como, no, pensemos qué problema tengo, cuál y toda la tecnología que tengo y cuál es la mejor tecnología que aplica a resolver mi problema. Exacto. Y no aplicar por aplicar. No, porque aparte genera mucha frustración en los empleados también que accedieron, que modificaron su lógica de trabajo y que finalmente quedó trunco, no funcionó, no nos dio los resultados deseados, entonces desistimos y ya. Sí, así. Y si les agrego algo, yo creo que además tenemos que aprovechar, no sé, yo estoy hace 10 años trabajando en gestión de innovación, ya esta es la segunda ola grande de transformación digital. En toda la primera, 2016, 2017, 2018, 2019, la primera hora grande que hicimos, esto ya lo aprendimos, porque yo trabajaba en una compañía muy grande, pero en millones de lugares se implementaron proyectos de sistemas enormes que aprendimos lo que no servía y no funcionaba. Me acuerdo cuando nos pasó con implementaciones, el viejo código QR cuando era el boom, ¿se acuerdan? Los errores que nos mandamos. Entonces hay que aprovechar
ahora y que partís de realmente dónde vale la pena y dónde no. Y un último comentario, tomando esto que decía Sofía. De hecho, siempre que hay un proceso de transformación digital, suele haber también mucha resistencia a ese cambio. Mucha gente, yo que trabajé mucho con el sector público, la gente que te dice, esto yo lo hago hace 20 años así y lo voy a seguir haciendo de esta forma. Que anteriormente yo trabajé en la Dirección de Implementación de Sistemas, implementando software tradicional en el ámbito del gobierno nacional, y nos encontrábamos mucho con esta situación de tenés que usar este sistema y que había cierta resistencia por parte del personal que tenía que modificar su dinámica laboral. Y que en cambio hoy, desde la Procuración y desde la Dirección General de Inteligencia Artificial, no vemos esa resistencia tan fuerte como sí la había con el software tradicional, sino que la gente está más abierta incluso a la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en sus procesos. Así que también me parece que es algo que se puede aprovechar a nivel organizacional para esta transformación digital de las organizaciones. Yo creo que ahí viene por este cambio que decía Sofía, de se dio de a poco y no es que de repente me lo imponen, sino yo ya estoy familiarizada con esos instrumentos o con esas tecnologías, entonces no me es algo tan violento, sino y de repente empiezo a ver cómo me resuelve en mi vida y cómo ahora me está también resolviendo en mi trabajo, entonces bueno, es más fácil. Y ahí voy a pasar a Sofía y le voy a preguntar si la IA puede medir o potenciar habilidades. ¿También podría redefinir cómo entendemos el talento humano dentro de las organizaciones? Y por suerte, por suerte. Yo les conté, yo tengo 3 roles. Yo tengo mi propia consultora de gestión de innovación, que hacemos desde programas de Entrepreneurship hasta, sobre todo más con empresas grandes, todos los programas de incubación interna, laboratorio de tecnologías éticas, pero soy directora científica de habilidades en Pindata. Es una startup de base uruguaya donde hacemos diagnósticos de habilidades digitales y socioemocionales. ¿Qué es lo que ahora trae? En realidad, esto es un dilema que viene de antes, no viene de ahora. Hay un problema, hay un problema. Lamentablemente la forma que estábamos mirando las habilidades humanas generalmente fue muy poco científica. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes saben mucho de su signo astrológico? Levante la mano. Yo no mucho, poco, algo que más o menos sepan. A ver. No, sí. No les creo a los que no le están levantando, les quiero decir. No les creo. Yo les preguntaría, levanten la mano quién está acá. Pachi. Ahora les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de la memoria de trabajo humana? La función cognitiva. Vamos. La charla de salud de recién. Todos los de salud, soy terapista ocupacional de base, así que arranqué mi carrera en neurorehabilitación en mi pasado. ¿Cuántos vieron la diferencia? La memoria de trabajo humana, si estamos incorporando inteligencia artificial, es la función cognitiva que todo lo que es Human Computer Interactions, todo lo que se estudia, la interfase entre el humano y la computadora, es la habilidad cognitiva que miramos. Porque es la capacidad de procesamiento de información, es la memoria RAM humana. Cuánto yo puedo procesar es lo que hace que yo agarre un sistema para amplificar mi capacidad de procesamiento humano. Para que una tecnología me amplifique mi cognición, es uno de los primeros lugares donde me debería amplificar la capacidad de procesamiento de información. Solo se los cuento porque esto es uno de los ejemplos para mostrarles lo mal entendidas que tenemos los marcos de habilidades humanas muchas veces. Entonces, ¿qué ha pasado? Hoy en día, perdón que lo diga, pero en los ámbitos laborales tenemos test que no son muy científicos, las formas de hacer recruiting, un montón de cosas que se le toman a los empleados. Cuando uno mira el detalle chico en psicometría, son a veces modelos teóricos de personalidad del 70, que hoy ya están refutados por la ciencia, y ahora lo nuevo que se viene es, como tenemos muchos más comportamientos digitales de los empleados, vamos a poder tomar mucho mejores decisiones. Les voy a dar un ejemplo. En un proyecto lo que empezamos a tratar de buscar es los líderes que han tenido equipos a cargo, por más que este dato que les voy a contar no es científicamente indicador de algo, pero es dato. Cuando pasan por su equipo, ¿a cuántos le renuncian personas y cuántos hay personas que son promovidas? Yo estadísticamente, solo ese dato no me dice nada, pero cuando yo empiezo a ver tendencias o empiezo a ver diferencias significativamente estadísticas, empiezo a ver algo. Así hay un montón de datos adentro de las organizaciones que con un buen ojo un poco más científico, vamos a poder empezar a mirar mucho mejor.
Pues cosas que están pasando hoy. Las empresas grandes, muy grandes, estamos hablando de empresas que están mutando muy rápido, de crecimiento rápido, tienen que hacer un reskilling urgente de sus empleados. Urgente. Porque además hay áreas críticas que hoy están cambiando. Todas las áreas tienen que saber de IA y data, UX está mutando, muchas más. Entonces, vos tenés que poder saber a quién tengo y con qué habilidades muy rápido. A ver si del equipo comercial alguien sabe herramientas de IA para pasarlo acá. Y de los de desarrollo, ¿alguno tiene buenas habilidades de oratoria? Pues lo pongo en comercial. Eso es lo que estamos justo ahora desarrollando para que sea más rápido, porque tiene que ser con data de la organización. ¿Y cuántos datos desperdiciados que tenemos muchas veces por justamente no procesarlos de manera adecuada? Más allá de esto que decías de, bueno, también cuidar la protección de esos datos, ¿no? Obviamente, y ese resguardo. Lo bueno, a ver, las organizaciones grandes por un tema de ciberseguridad, lo tienen. La protección de la data del negocio ya está esa base. Lo que por ahí a veces no está centralizado todo lo que no es dato, tanto financiero del negocio. Pero ahora estamos empezando. Vamos tomando cada vez creo que más conciencia con eso. Y ahí voy a pasar a Martina y le voy a preguntar, a ver, en un contexto sin reglas claras, ¿qué responsabilidad deberían asumir las organizaciones y los estados para asegurar que de prevenir este miedo que esta revolución laboral no sea a costa del trabajador, ¿no? Como esta idea de la IA me va a sacar el trabajo. Bien. Bueno, un poco ahí retomando lo que veníamos hablando, me parece importante también destacar que muchas veces se piensa a la ética y a la innovación como contrapuntos. Se habla mucho en el panorama regulatorio global de que si regulamos, frenamos la innovación, pero si no regulamos, estamos exponiendo a los ciudadanos, que son al final los que van a pagar el costo de los errores en la implementación de estas tecnologías. Y la realidad es que en lugar de ser puntos opuestos, son más bien complementos que van a garantizar la sostenibilidad de la implementación de ese tipo de herramientas en las organizaciones. Porque un marco ético y seguro en la aplicación de este tipo de innovaciones lo que va a generar es una sensación de confianza, como decía también Sofía, tanto dentro de la organización como hacia afuera, tanto con sus clientes o con los ciudadanos en el marco de los organismos del sector público o la justicia. Entonces, por un lado, ya a partir de esta base en donde la innovación y la ética no son contrapuntos, nos van a permitir poder empezar a trazar estos lineamientos que van a regir la incorporación de estas herramientas dentro de la organización, que también es muy necesaria la implementación ética de estas herramientas para que, como veníamos hablando, no desaprovechar este tsunami de la IA y de la tecnología que ya llegó y que es bien recibido, sino que también aprovecharlo de forma ética y responsable. Eso nos lleva a pensar en un cambio organizacional al 100%, como decía Sofía, esto de los roles híbridos, de que vamos a necesitar que un perfil técnico empiece a tener otra mirada, o al contrario, de que capaz perfiles que con suerte te sabían reiniciar la computadora, ahora de repente van a tener que empezar a capacitarse en cómo promptear, cómo interactuar con estos modelos, a qué riesgos me expongo, qué tanta información le puedo dar, qué tanta información no. Entonces la ética es fundamental y asimismo también es fundamental pensarla desde el inicio, encarar estos proyectos desde una perspectiva ética por diseño, desde la preparación en cuanto vamos a pensar en la implementación de estas herramientas en la organización durante toda su fase de vida y hasta que se desista del uso de esa herramienta, si es que así sucede, por la propia obsolescencia de la tecnología. Entonces, un poco yo creo que tiene que ver con esta lógica de ética por diseño, de ética aplicada, no como decía Sofía, que nos sucede que tenemos papiros a nivel internacional de recomendaciones de lo que está Gracias bien, por la de lo honestidad. que no. Hablemos con lo que hay realmente. Entonces, un poco lo que tiene que suceder es ética aplicada, poder establecer esos lineamientos dentro de los cuales vamos a poder trabajar, establecer auditorías algorítmicas, darle un seguimiento al avance de la tecnología y no decir, bueno, yo ya implementé ya estoy, ya cumplí, que dure lo que tenga que durar, sino que ese proyecto que se piensa ético desde el principio se tiene que continuamente repensar desde esa lógica y con una estrategia que nos permita fortalecer las capacidades tanto del personal como desde la organización.
Bueno, perfecto. Ya nos hicieron así. Así que para cerrar, ¿no? Si pudieran dejarle al público una idea para navegar en esta era de IA sin reglas, como es el título del panel, ¿qué le dirían? A ver, el pensamiento crítico. Pero pensamiento crítico, ustedes, todo el mundo con la tecnología. Lo que no podemos hacer es, como recién acá estaba diciendo, la innovación maníaca. No corran a adoptar algo, o sea, sean ustedes críticos con lo que están metiendo, qué estoy metiendo, dónde, de qué manera. Hay la idea del solucionismo tecnológico, hay que quebrarla. Yo por tener una idea no soy más innovador, por romper procesos. Pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico, acuérdense el concepto de delegación cognitiva. Yo le puedo poner números del 1 al 5, por ejemplo. Del 1 al 5, ¿qué le delego yo mentalmente a una inteligencia artificial? ¿Qué me conviene en cada momento? Human in the loop es un concepto muy abstracto. Acuérdense esto. Pensamiento crítico, ¿qué meto y en dónde? Y en qué nivel le traspaso y dónde no. Martín. Genial. Y por mi parte, capacitación. Mucha formación, empezar a estudiar, animarse también a ingresar, a ver, a conocer cuál es el funcionamiento de estas herramientas, qué pueden hacer, cuáles son sus limitaciones y también tener esa noción de protección de mis datos, de la información. Al entender cómo funcionan, también voy a tener más herramientas para poder decidir qué es lo que yo le brindo a esta herramienta, a esta empresa, a este sistema y qué no. Y eso los empodera como usuarios también. Y a nivel organizacional, extender esta cultura de sensibilización y de formación continua y de pensar a la tecnología como un medio para un fin y no como el fin de aplicar IA porque está de moda y ya. Así que por mi parte yo los invito a que investiguen, se capaciten, se formen en la materia y que aprovechen de forma ética y responsable estas herramientas que ya llegaron y las tenemos a nuestro alcance. Bueno, chicas, excelente. Muchísimas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a Saya. Muchas gracias. Gracias.